Es un gusto poder venir a compartir juntamente con ustedes. Como decía ahorita Roberto, solamente somos mensajeros, ¿verdad? Somos siervos, ni siquiera a siervos inútiles llegamos, simplemente somos mensajeros. Traigo un mensaje de parte del Señor. Si está listo, reciba lo que el Señor tiene para usted hoy en este día. Así es de que, queremos dar gracias a Dios por la invitación, la vida de nuestros pastores, Guillermo y Rita Gómez. Y pues no tomamos, como siempre les hemos dicho, en poco estas invitaciones. Es una gran responsabilidad y nos presentamos delante de ustedes con mucho temor a Dios. Así es de que siempre pedimos sus oraciones. Gracias, también de hecho queremos darles gracias de parte de Casa de Oración San Fernando. De hecho ahorita venimos de allá, reciban saludos de parte de Casa de Oración San Fernando. Así es de que sin más preámbulos, ¿qué le parece si abre su Biblia? Y vamos directos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos de hecho a leer 3 versículos solamente. Los primeros 3 versículos de la primera carta a los Corintios. Si está allí, vamos a dar lectura. ¿Ya está allí? Perfecto. De hecho, creo que le pusimos título a el mensaje de hoy. Y allí está el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el título? Un llamado para los santificados. Así es de que vamos a dar lectura entonces. 3 versículos, los primeros 3 versículos de Primera de Corintios capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra, el Logos, sea rema, Señor, en tu iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdanos para compartir. Prepara el corazón de tu iglesia y tu palabra de fruto que permanezca. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Queremos dar a Dios por su palabra. De hecho, ahorita mientras estábamos ministrando al Señor en los cánticos, la verdad no sé usted, personalmente yo quería caer de rodillas y seguir entonando el cántico de mi corazón al Señor. Estamos agradecidos con Dios, todavía nos emocionamos y me quedo con este sabor de boca. ¿Cómo no me voy a quedar con este sabor de boca? Si es lo que me ha sostenido por 26 años. Y gracias a Dios damos. Dios bendiga a los servidores. Dios bendiga a los servidores, a los ministros. En gran manera, hermanos, no se cansen.
no se cansen de hacer el bien. Gracias a Dios, es un privilegio. ¿Sí lo ven como un privilegio? Amén. Bueno, quería compartir con ustedes esto, muy personal, algo muy personal. No está en el tema. De hecho, el título, dijimos ya, llamados para los santificados. Gracias a Dios damos por su palabra, porque es lo que nos instruye. Es en su palabra donde encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y tal vez podríamos preguntarnos a qué se debe este título. Bueno, pues si tú eres un santificado en Cristo, somos llamados. ¿Llamados a qué? Pues lo vimos claramente aquí en el versículo 2, a ser santos. O sea, todo aquel que ha sido santificado en Cristo, tenemos un llamado de parte de Cristo. Ser santos. Ser santos. La palabra es muy clara, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de ser santos, hoy en día no es muy común tal vez que escuchemos estas enseñanzas, porque para muchos tal vez puedan decir es un tema pasado de moda para los tiempos en que vivimos. Y estoy hablando desde el ámbito eclesia, desde el ámbito iglesia, porque hay muchos ministros que ya no hablan de la santidad por no ofender o confrontar al hombre. Para muchos es un tema ambiguo, pasado de moda. Pero cuando vamos a la Biblia, claramente vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra no pasa de moda. También por otro lado, tal vez vivimos, de hecho yo creo que somos la generación más bombardeada con todo lo que respecta el secularismo, el materialismo, el humanismo. Y estoy hablando algo que se propaga dentro de entre comillas, iglesia cristiana. Hoy el hombre quiere ser protagonista, el hombre quiere ser el centro. Hoy desde los púlpitos se nos predica que entre más tienes, más próspero eres. Tu fe hoy en día la determinan por lo que tienes, dicen eso es lo que vales. Cuando voy a la Biblia me enseña totalmente algo contrario a esas filosofías. Entonces, como hijos de Dios, yo creo que deberíamos interesarnos más en qué dice Dios, ¿correcto? ¿Qué es lo que Dios dice? Repito, Dios nunca pasa de moda, nunca. Entonces, vamos a ver a la luz de la Escritura quiénes son los santificados y qué respecta a este llamado, ser santo. Fíjese, aquí claramente a la luz de la palabra podemos entenderlo. Pablo retomó otra vez los versículos, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes era un ministro fiel, un ministro leal, no solamente a Dios, pero era leal al ministerio. Personas en las que se puede confiar. Personas las cuales entendieron este llamado
Y de hecho vamos a ir desglosándolo poco a poco. Entonces, ¿a quién más incluye Pablo haciendo referencia a los santificados, para los cuales es este llamado, ser santo? Y aquí el versículo 2 claramente dice, a la iglesia de Dios, aquí menciona que está en Corinto. Ok, aquí se refiere específicamente a Corinto, la iglesia de Dios en Corinto. Ya más o menos ustedes saben la mayoría quién era Corinto, ¿verdad? Era una ciudad donde había mucho paganismo, mucho libertinaje. Y bueno, a Dios le plació establecer una iglesia allí y rescatar lo más vil, rescatar lo más necio, rescatar lo más débil para su gloria. Y fíjese lo que dice la iglesia de Corinto: a los santificados en Cristo Jesús. Aquí vamos a ir desglosando. A los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor ¿de quién? Señor de ellos y nuestro. O sea, quiere decir que este llamado está dirigiéndose a los santificados, pero no solamente de Corinto, sino a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todas partes. Y ese todas partes, allí entramos nosotros, Fontana. Sí va captando, ¿verdad? Allí entramos nosotros, allí entra Fontana, allí entra la iglesia universal, allí entra la iglesia. Este llamado es para la iglesia en general. Y luego dice, Señor de ellos y nuestro. Fíjese, es bien interesante cuando nosotros vemos aquí a la luz de la Escritura, entonces ¿hacia quién se dirige el Señor con este llamado? Yo te hago una pregunta, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos por qué estamos aquí. Si tú has sido santificado en Cristo, bueno, para ti es este llamado. Si has sido santificado en Cristo. Yo en confianza, que al cabo yo creo que la cámara está para acá, les voy a hacer una pregunta. Y si gusta responderme, se lo agradecería levantando su mano. ¿Cuántos santificados en Cristo Jesús habemos hoy en este día aquí? Bueno, para usted que levantó la mano, es este llamado. Y si no levantó la mano, tal vez es porque no está seguro. Pero si no está seguro, yo le digo que no es casualidad que esté aquí. Dios está tratando con su vida. Dios está tratando con usted. Así es de que esperemos que al final nos vayamos con esa convicción bien definida en el corazón. Yo soy un santificado del Señor. Ahora, ¿qué es lo que toma para ser santificados en Cristo Jesús? Pablo lo explica claramente aquí. Son todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Eso es lo que toma. Así de simple. Fíjese, es algo que yo creo que los que vamos leyendo la Biblia y poco a poco el Espíritu Santo te va recorriendo el velo y vas entendiendo, te maravillas. Porque un Dios todopoderoso, glorioso, majestuoso, 3 veces santo, tratando con lo más vil, con lo más necio, con los pecadores. Y entonces
Lo único que te toma es invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Eso es lo que toma para ser parte de los santificados en Cristo. De hecho, es interesante ver que Pablo el apóstol, quien está escribiendo esta carta, y él mismo está dándose el nombre de apóstol de Jesucristo, pues de hecho juntamente con Sóstenes, que era un fiel ministro, ellos fueron primeramente santificados en Cristo para la obra del ministerio. Ellos debieron ser primeramente santificados en Cristo para obrar en el ministerio, para obrar en los negocios del reino. Y de hecho, fíjate, así rapidito, si tienes Romanos 10:13, rapidito ve allí a tu Biblia. De hecho, creo que lo tienen aquí aquí está, mira. Capítulo 10, versículo 13 del libro de Romanos. ¿Qué es lo que dice? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Será salvo. ¿Te das cuenta? Así es. Es la fe. Es la manera en que Dios lo estableció. Si tú personalmente has invocado a Jesucristo genuinamente, creyendo que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es el currios de tu vida, entonces eres santificado en Cristo Jesús. Y para ti es este llamado, ser santo. Gracias damos a Dios porque lo único que toma es invocar a Jesucristo. Y aquí claramente Romanos nos lo explica. ¿De qué manera? Bueno, de hecho, fíjate, es interesante ver que Pablo tuvo que invocar a Jesús como su Señor y su Salvador allá en Hechos capítulo 9, rapidito. Vamos a ir un poco rápido. Capítulo 9, versículo del 1 al versículo 6. Aquí vemos que Pablo era hombre como tú y como yo, con debilidades, con temores, con inseguridades, necesitado de un Salvador, así como tú y como yo. ¿Cuántos reconocen que necesitan un Salvador? Y ese Salvador es Jesucristo. Y fíjate, aquí vemos que Pablo no fue la excepción. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Pablo el apóstol, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hoy podemos ir a la Biblia y entender lo que es gracia, ¿verdad? Y fíjate, ¿de qué manera fue que Dios comenzó en él su obra? Fíjate lo que dice. ¿Qué capítulo les dije? Ok, capítulo 9 del versículo 1 al 6. Mira lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos ¿de quién? Del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, o sea, Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que ¿qué? Lo que debes hacer. Aquí vemos claramente, o sea, Pablo el apóstol, el que escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento, repito, como tú y como yo, hombre con temores, con inseguridades. De hecho, se cree que Pablo batallaba mucho con el orgullo personal, porque era un hombre muy preparado, muy elocuente. O sea, tenía un currículo impresionante y pues de cierta manera había cierto protagonismo en él. Bueno, pues Dios, cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, aquí vemos claramente, tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿De qué manera vemos que tuvo este encuentro con Jesucristo? Dice que fue una luz más resplandeciente que el sol y iluminó a Pablo. Cuando esta luz iluminó a Pablo, era el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? Pablo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y aquí vemos claramente que cuando Pablo cayó al piso, allí él reconoció, porque dice la escritura que estaba temblando. Sí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Estaba temblando delante del Señor Jesucristo al que él perseguía. Le dice: ¿por qué me persigues? A mí me estás persiguiendo. Qué difícil, Pablo, la obra que tú estás haciendo. Estás dando golpes contra el aguijón. No sé si te acuerdas cómo andabas antes que tuvieras un encuentro con Jesucristo. No sé cómo andarías. Y si estás aquí y no estás convencido que eres y has sido santificado en Cristo Jesús, tal vez le estás dando mucha vuelta a la zarza, y el Señor sigue tratando contigo. No es ninguna casualidad. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios tenía este tiempo para encontrarse con Pablo, y en ese instante vemos que Pablo, temeroso, temblando, dice que levanta su rostro y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo invocó al Señor Jesucristo como el Currios, como el Señor y amo de su vida. En ese instante vemos claramente que el Señor Jesucristo lo asigna para una misión. Aquí vemos nosotros lo que tiene que ver, si vamos al estudio teológico de la Biblia, muchas veces nosotros no encontramos ciertas palabras que usamos, y de hecho es bíblico. Por ejemplo, la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, ¿correcto? Pero cuando estudiamos lo que tiene que ver con el estudio teológico sistemático, en toda la Biblia vemos a la Trinidad. ¿Cuántos creen en la Trinidad? Amén. En toda la Biblia, desde Génesis, ¿correcto? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Padre dijo: hagamos, ¿correcto? Toda la Biblia. Y entonces aquí hoy quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con lo que respecta a la santidad posesional. La santidad posesional es lo que tú y yo recibimos a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
O sea, Pablo no estuvo en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús fue atravesado, fue crucificado, le enterraron una corona de espinas. ¿Por quién estaba muriendo Jesucristo en la cruz del Calvario? Por Pablo, por el Pablo orgulloso, por el Pablo protagonista. Por él estaba muriendo. Yo les hago una pregunta: ¿acaso Pablo estaba en la cruz siendo traspasado? Jesucristo pagó este precio. Quiere decir que a través de Jesucristo, usted y yo recibimos lo que tiene que ver con la santificación posicional. Es algo que usted y yo no tuvimos que hacer algo. O sea, claramente vemos que usted y yo no tenemos mérito alguno. El que hizo posible que nos presentáramos santificados delante del Padre fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Fue a través del sacrificio de Jesucristo que el Bernardo, personalmente me pongo yo, ahora póngase usted, hace 26, 27 años que estaba muerto en delitos y pecados. Bernardo, inseguro, soberbio, mentiroso, etcétera, etcétera. O sea, delante de Dios estaba muerto, ¿correcto? En delitos y pecados. Pero en un instante que invoqué a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, en un instante, sobrenaturalmente, Jesucristo me presenta delante del Padre. ¿Cómo? Santificado, justificado, puro, limpio. Hoy me puedo presentar delante de el Padre a través de Jesucristo. Ahora, quiere decir que cuando usted y yo somos santificados, así como Pablo fue santificado, así como Sóstenes fue santificado, cuando tuvieron un encuentro con Jesucristo, en ese instante, entonces allí el Señor nos aparta. El Señor, de hecho, la palabra santificado, pues sabemos que las Escrituras se escribieron en el idioma original, que fue el griego, ¿correcto? ¿Verdad? El griego, el hebreo. Bueno, la palabra santificado viene de una palabra griega que es agios, así como lo escucha, H, A, G de gato, I latina o S, agios. Y lo que significa agios es alguien que ha sido apartado. Alguien que ha sido escogido. ¿Para qué? ¿Apartado para qué? ¿Escogido para qué? Para ser útil para Dios. Quiere decir que en el momento en que Pablo, de hecho, si usted recuerda la escritura que leímos, en ese instante Pablo recibió instrucciones, ¿correcto? ¿Qué se le dijo? Ve a Jerusalén, vas a entrar a la calle derecha. Y si usted ve los versículos posteriores, se va a dar cuenta que Pablo tuvo que esperar 3 días en la casa de un Ananías. Y ya después de eso Pablo fue bautizado, quedó ciego por algunos 3 días, recobró la vista y entonces recibió instrucciones de parte de ¿quién? Del Señor Jesucristo, ¿correcto? De hecho, la instrucción que le dio el Señor Jesucristo a Ananías, le dijo: ve a la casa de Judas, porque creo que se llamaba Judas el que le hospedó a Pablo, y le dijo: ve. Y entonces, de hecho, Matías tenía temor porque sabían que Pablo perseguía a los cristianos. Pero Matías, estando en oración, el Señor le dice: ve. Y entonces vas a hablar con él, porque Pablo es instrumento útil para mi gloria. Esta obra, ¿quién la hace? El Señor Jesucristo. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Cuando tú y yo invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
en el instante, el Señor te limpia, te santifica, te purifica. ¿Das gracias a Dios por eso? Y entonces, amén, dale un aplauso al Señor. Si se la vas a dar, dásela a Él bien dada. Entonces, en ese instante que Él te limpia, Él te escoge. Y de la misma manera, así como le dijo a Ananías, ve, no tengas miedo, porque yo lo he escogido y lo he apartado para la obra del ministerio. Es por eso, hermano, que muchas veces se acercan a ti el ministro, hermanos sensibles a la voz de Dios, tal vez porque estuvieron orando como Ananías, y el Señor los mueve. Y acércate a Pablo, acércate a Juan, acércate a Francisco y diles que yo los he santificado, yo los he escogido, yo los he limpiado para una obra muy especial, para que sean parte de mi reino, para que obren para mi gloria. Acércate a ellos. Y es por eso que muchas veces se te acercan. Alguien se me acercó a mí y de hecho ya no vive. Fue un exconvicto. Un exconvicto. Andaba todo rayado el Juanito. Y él fue el que me cargó casi como por un año y medio. No me soltaba. Gracias a Dios doy, hermano, por hermanos que fueron sensibles, hermano, y tuvieron que decir, me ocupé de alguien que me dijera, porque yo no entendía. Yo decía, ¿cómo yo? Si ni en mi casa me querían. Yo les he compartido que la India María se quedó corta, porque no me querían aquí ni allá. Pero era literal, pues. La India María era una película, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo yo, Señor? Cuando entendí que no se trataba de mí. ¿Y quién pagó este precio? ¿Quién fue quien me presentó delante del Señor, del Padre, justificado, limpio y listo y preparado para obrar en su reino? Dije, amén, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Pablo el apóstol inmediatamente comenzó a obrar, hermanos. Pablo el apóstol, si tú te das cuenta, desde el primer día él tuvo que salir por las ventanas de afuera porque lo querían linchar. Me imagino que todos los religiosos han de haber dicho, este ya cambió bandera. Ya ves, ¿verdad? Y los mismos de su casa. Pero Pablo desafió todas esas barreras porque entendió quién le llamó y que había sido escogido para una obra. Gracias damos a Dios, hermanos, porque si a alguien tenemos que dar la honra y a alguien tenemos que darle gloria por esta obra, es a Jesucristo. A Jesucristo solamente, hermano. Amén. Y fíjate, me gustaría que fuéramos rápido a Hebreos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Hebreos 10. Dígame amén cuando esté allí. Hebreos 10. Versículo 8, 9 y 10. Fíjese lo que dice, hermano. Aquí está hablando el escritor a los hebreos, la ofrenda de Jesucristo como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Fíjese lo que dice. De hecho, si gusta, y le pido que lea después en un tiempo devocional en su casa el contexto de estos versículos, porque es impresionante, pero bueno, por causa del tiempo no podemos leerlo todo.
Mire lo que dice el versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, dice, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿qué dice? Una vez y para siempre. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí capta esto, verdad? O sea, la ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario fue hecha una vez y para siempre, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad, iglesia? O sea que no tiene que volver Jesucristo otra vez ir a la cruz para perdonar nuestros pecados. Fue una vez hecha y para siempre. Aquí lo más interesante es ver que el escritor, pues ahora sí que inspirado por el Espíritu Santo, se encontraba porque recibían informes de cómo se encontraba la iglesia, en este caso específicamente de los hebreos. Y ellos estaban ahora sí que argumentando y cuestionando que si era suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y estaban dando cavidad a la apostasía. Estaban dando cavidad para dudar si el sacrificio de Jesucristo había sido eficiente y había sido perfecto delante del Padre. Y claramente vemos aquí, el escritor a los hebreos les dice, miren, déjenme decirles, en el tiempo de la ley, ¿qué fue lo que dice? Era necesario que se ofrecieran sacrificios de corderos. Sí, ¿verdad? Dijo eso, ¿verdad? Corderos, cabrillos, palomillas. Pero dice, todos esos sacrificios y los méritos del hombre no eran suficientes para aplacar la ira de Dios por el pecado nuestro. No eran suficientes. Era por demás. Por eso es que cada año tenían que estar ofreciendo sacrificios y todo el año. Y luego para colmo, los sacerdotes, muchos que no se santificaban, ¿qué es lo que pasaba? Entraban al tabernáculo y caían muertos. No era necesario los sacrificios de la ley para aplacar la ira de un Dios que es 3 veces santo. No era suficiente. Es por eso que el Señor Jesucristo, aquí vemos que entra en la escena en estos versículos y dice, he aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que quites lo primero y establezcas lo último, Señor. Aquí estoy. Y claramente vemos que dice el versículo 10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué dice? Hecha una vez y para siempre, hermano. O sea, claramente vemos que no había esperanza para la salvación de los hombres. Por más sacrificios que el sacerdote ofreciera a Dios, no era suficiente. Es por eso, hermano, que si a alguien debemos darle honra, reconocimiento, gloria, alabanza y aplausos, es a Jesucristo. Solamente, hermano. Solamente, hermano.
Sí sabes a lo que estuvo dispuesto Jesús, ¿correcto? Para ofrecerse, ¿verdad? Y de hecho vemos que todas las cartas hablan de Jesucristo, el Cordero inmolado que se ofreció sin mancha y sin contaminación para rescatarnos de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros antepasados. Ese fue el precio, su sangre. O sea, no el precio por el perdón de tus pecados, por la salvación de tu alma, no fue pagada con precio de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Un cordero inmolado, sin mancha y sin contaminación. Y una vez solamente. Su sacrificio fue necesario una vez solamente porque su sacrificio fue perfecto. Sí capta eso, ¿verdad? O sea, quiere decir que tú no tienes crédito. Por si pensabas que tenías poquito crédito, no tienes crédito. ¿Sí ves a la luz de la Escritura, hermano? Que es por pura misericordia y gracia. No tenemos crédito. No tenemos crédito. No fue por méritos humanos. No, hermano. Fue solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Das gracias a Dios por Jesucristo que vino y trajo la gracia? Mira, hermano, déjame decirte, el pecado, hermano, no tiene compartibilidad con lo santo de Dios. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley, si vamos a la Escritura así rapidito, vemos varios eventos. Nada más voy a parafraseárselos por causa del tiempo, ¿verdad? Pero haga tiempo usted y estúdielo, léalo en su casa. Miramos ciertos eventos en la ley donde Dios, sabemos que Dios es santo, santo, santo. Amén. No tolera el pecado, ¿correcto? Entonces vemos que hubo ciertos eventos. Por ejemplo, me llama mucho la atención. De hecho, estaba compartiendo con un hermano y pues sí le dije, oyes, estuve leyendo este capítulo y ya le compartí de Números, capítulo 16, y luego le digo, léelo para ver si te ministra el Señor. Y luego me dijo, ¿y a ti te ministró? Le dije, no pude dormir toda la noche. Bueno, el capítulo 16 de Números habla, pues muchos hemos escuchado hablar de este evento de los de Coré. ¿Se han escuchado hablar de los de Coré? Los de Coré fueron escogidos para ser ministros de alabanza en Israel. Y bueno, allí menciona que 250 ministros de alabanza comenzaron a murmurar contra Moisés. Y luego, lo más lamentable, que eran ministros de alabanza y ya no estaban conformes. Y comenzaron a decir entre ellos, oyes, ¿a poco será que Dios hablará solamente a través de Moisés? No dudo que había muchos elocuentes entre los de Coré, ¿eh? Y si sabían que Moisés era medio tartamudo, me imagino que de ahí se agarraron, ¿verdad? ¿Será posible que Dios vaya a hablar solamente a través de Moisés? Si nosotros somos elocuentes, sabemos más. No sé si te has encontrado de repente con hermanos, o no sé si son primos en las iglesias, que comienzan a murmurar eso de los ministros. Yo sí. Ten cuidado con esos, hermano.
Diles, cállese la boca, hermano, o vamos a la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Porque son un peligro, Esos 250 de Coré contaminaron a más. Pecaron contra Dios. Y ándale, que le dice a Moisés, Moisés, ven, ¿ya te enteraste lo que están haciendo estos ministros de alabanza? Señor, ¿qué están haciendo? Están murmurando, pero no están murmurando contra ti, están murmurando contra mí, porque yo te escogí. Están murmurando. ¿Sabes qué, Moisés? Diles que se preparen, porque los voy a matar. Moisés quiso interceder y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Solamente te voy a escuchar, pero te voy a decir una cosa. Diles que se vayan a cierta distancia, porque voy a hacer juicio. Bueno, en un instante la tierra se abrió y se los tragó. Fíjese, la murmuración. ¿Sabías que la murmuración es pecado contra Dios? Que es santo, santo, santo. No solamente los de Coré. Cuando vamos y les digo que cuando, como dicen, nos aventamos un clavado allí por encimita las aguas de las Escrituras, vemos también los hijos de Aarón. ¿Sí recuerdan los hijos de Aarón en Levíticos? Los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, levantaron inciensos, algo que a ellos no les correspondía, y quisieron ofrecer sacrificio, incienso a Jehová. Y les dijo el Señor, están haciendo algo que a ustedes no les corresponde, pero era por su rebeldía. ¿Y qué les hizo el Señor? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué les hizo? Los mató. Pecaron contra Dios. ¿Será serio el pecado, hermanos? No solamente a los de Aarón, también a los de Elí. ¿Sí recuerdas los hijos del sacerdote Elí? También fueron a la guerra y andaban en pecado los hijos de Elí. Se les había amonestado. Y en un día dice que murieron más de 30,000 israelitas, y entre esos 30,000 allí murieron los hijos de Elí. Sí, a la luz de la Escritura vemos, ¿verdad? Las consecuencias del pecado, ¿correcto? Tal vez digas tú, bueno, pero pues eso fue en el Antiguo Testamento, porque así somos. Y más cuando ya conocemos un poquito de Biblia, ¿verdad? Que nos creemos a veces teólogos, y está bien, hermano, que conozcas la Escritura, pero hay que aplicarla en su contexto bíblico y original, no para justificar nuestras acciones, que muchas veces son pecaminosas y carnales delante de Dios. ¿Recuerdas allí en el libro de los Hechos, capítulo 5, qué pasó con Zafira y Ananías? ¿Sí recuerdan? Por una mentira. ¿Qué pasó? Murieron, exacto, por una mentira. De hecho, miramos claramente donde, bueno, ya conocen la historia, ¿verdad? Sí conocen la historia, ¿verdad? Porque hubo un acuerdo entre los hermanos de la iglesia respecto a la ofrenda que se iba a levantar, se iba a presentar delante del Señor. Y bueno, solamente Pedro, lo único que le dijo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿qué has hecho, Ananías? ¿Por qué permitiste que el diablo te engañara? ¿Por qué agarraste de la cantidad y mentiste? Si la hubieras dejado, de todas maneras era algo que tú estabas presentando, a ti te pertenecía. Pero Pedro le dice: de cierto te digo que no le mentiste a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Sí se da cuenta la consecuencia del pecado, hermano? ¿Sí, verdad?
Entonces, cuando vamos a la Escritura, nosotros decimos: gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Es cierto que Él vino y trajo una, como llamamos a veces, no, dispensación, que es la gracia, que podemos presentarnos delante de Dios y pedir perdón, ¿correcto? ¿Sí, verdad? Ok, una vez que tú y yo hemos sido escogidos por Dios, apartados por Dios, útiles para su reino, porque sabemos que para eso fuimos escogidos, ¿correcto? Sí, ¿verdad? ¿Crees que has sido escogido por Dios, hermano? Amén, hermano. Y si sabemos eso, entonces hemos sido escogidos para ser útiles en su reino. Y de hecho, allí es donde entra lo que tiene que ver ahora, lo que conocemos como la santificación progresiva. ¿Sí han escuchado algunos este título? La santificación progresiva tiene que ver con alguien que ya fue santificado, como Pablo, alguien que ya invocó a Jesucristo como su amo y su Señor. Entonces ahora soy yo llamado a ser santo. Y primera de Pedro 1:16, allí nos dice el escritor, si por favor pueden ir así rapidito. Si va siguiéndome, hermano, sí, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 16. ¿Sí está allí? Bueno, aquí estoy, mire, de hecho, si usted lee todo pues estos versículos aquí, hay un título desde el versículo, de hecho, les voy a leer, ¿quieren que leamos desde el versículo 13? Ok, gracias a Dios, 2 amenes, pero con que uno diga amén. Ok, dice: llamamiento a una vida ¿qué? Santa, a los santificados, amén. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Amén. La escritura es muy clara: sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién dice? El Señor, exacto. Y a eso es a lo que se nos exhorta todos los días. Desde el momento en que invoqué a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, entonces para mí es llamado, ser santo. Ser santo es pensar diferente a como el mundo piensa, ¿correcto? Ser santo es conducirme diferente a como los del mundo se conducen, ¿correcto? Sí, ¿verdad? Porque el que me llamó es santo. Y él es el que me manda a ser santo. O sea, quiere decir que hoy ya no puedo pensar como antes. No sé, aquí miro a 2, 3 y se me figura que eran bien peleoneros antes de Cristo. Y algunas hermanitas también de repente que les hacían una y esperaban una oportunidad para sacarse 2. Sí, ¿no? ¿Correcto?
No se haga el inocente, hermano. De fábrica veníamos con eso. Sí, de fábrica. Desde chicos, ya nacimos así. ¿Correcto? Bueno, si usted ha sido santificado en Cristo Jesús, hermano, santificada en Cristo Jesús, entonces ahora se me exhorta a pensar diferente a como pensaba antes. Si antes yo pensaba en vengarme, era una persona muy corajuda, era una persona que ofendía, era una persona prejuiciosa, que me gustaba mucho hablar de los demás. Aquí no hay gente así, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue en vano en la cruz, ¿verdad, hermanos? Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Gracias a Dios. No fue en vano. Entonces, quiere decir que ahora somos llamados a eso, a ser diferentes. A ser diferentes. A cómo el mundo piensa, a cómo el mundo obra, a cómo el mundo se conduce. Hoy nosotros vamos en dirección opuesta a la corriente de este mundo, ¿correcto? Amén. Ahora, tal vez digas tú, es que es difícil. Claro que es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque decía Pablo, todavía moro en este cuerpo de muerte, en este cuerpo carnal. ¿Verdad? Pablo decía, ¿verdad? El apóstol. Porque hago lo que no debo. Y lo que debo hacer, eso no hago. Porque mis miembros carnales se rebelan contra la voluntad de Dios. Hay una guerra, eso es natural. O sea, si tú eres hijo de Dios y has vuelto a nacer, esa guerra es todos los días. ¿Sí experimentas esa guerra? Porque si tú no experimentas esa guerra, dudo que seas vuelto a nacer. La verdad, ¿estamos? ¿Sí, verdad? Porque alguien que no es vuelto a nacer sigue viviendo igual. Y de hecho hasta se vanagloria a uno, ¿verdad? De mis acciones carnales, pecaminosas. ¿Sí, verdad? Entonces no hay redarguyo, no hay una convicción de pecado. Pero si tú has invocado al Señor Jesucristo de todo corazón, genuinamente, y Él te ha presentado delante del Padre como hijo, en ese instante, hermano, que vino la regeneración, en ese instante tú recibes el perdón de tus pecados, recibes vida eterna. Y no solamente eso, eres templo y morada del Espíritu de Dios, hermano. ¿Sí se da cuenta? Eres templo y morada del Espíritu de Dios. Por eso es que no podemos andar igual que los del mundo. No podemos ser como éramos antes. ¿Por qué? Simple, porque dijimos anteriormente, el pecado nunca va a cohabitar juntamente con lo que es santo. ¿Sí capta eso, verdad? ¿O usted cree que la luz tiene comunión con las tinieblas? Le aseguro que si ahorita, gracias a Dios, estamos aquí, nos podemos ver porque está alumbrado, ¿verdad? Pero si apagan la luz, ¿qué es lo que sucede? Viene la oscuridad, ¿verdad? Y si la prendes, se alumbra. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Por eso es que no hay compartibilidad. Por eso es que muchas veces nosotros, aún ya siendo santificados, hijos de Dios, salvos, pero abrimos puertas muchas veces al pecado. No sé si conoces hermanitos que son muy amados,
que son lavados con la sangre de Jesucristo y de repente miras su vida espiritual que va diluyéndose. De repente ya no los ves y dices tú, ¿qué pasó? ¿Dónde está aquel hermanito? Aquel hermanito que siempre estaba dispuesto para ir a evangelizar. Y yo estoy convencido de que él es mi hermano en la fe. ¿Dónde está? Pues muchas veces abrimos puertas. Y el pecado, déjame decirte, ¿sabes cuál es la obra del pecado? La obra del pecado hace que mengüe la llenura del Espíritu en la vida del creyente. ¿Sabías eso? El pecado contrista al Espíritu de Dios. Por eso es que hay muchos hermanos, digo, aquí ya me estoy refiriendo a hermanos en la fe, hermanos salvos, que los escuchas hablar y ya hablan de desánimo, ya hablan muchas veces de derrota, hablan de duda, hablan de querer divorciarse, hablan de querer tirar la toalla. ¿Sí has escuchado eso? Porque han abierto puertas. Es lo que sucede cuando abrimos una puerta al pecado, tal vez a la mentira o tal vez a la murmuración, como los de Coré. ¿Sí recuerdas los de Coré? ¿Qué pasó con los de Elí? ¿Sí, verdad? Los chismes. ¿Sabías que la mentira es pecado delante de Dios? ¿Sí, verdad? Entonces, cuando damos cavidad a la mentira, y no, hombre, conozco a alguien que dice, no, pues es que me aventé una blanca. No, tranquilo. ¿O hay mentiras blancas? Mentira es mentira. Y déjame decirte, gracias a Dios, exacto. Y el padre de la mentira blanca y negra, ¿quién es? Satanás. ¿Sí escucharon, verdad? Entonces, cuando damos cavidad a la mentira, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo se contrista. Por eso hay muchos que ya no quieren leer su Biblia. Ya no quieren orar. Mucho menos levantarse de madrugada. Porque hay pecado. Y el Espíritu Santo se ha contristado en tu vida. Pero gracias damos a Dios. Por eso te dije, gracias a Dios yo todos los días les doy que no estoy en el tiempo de la ley, porque si no yo no sé dónde estaría. ¿Sí das gracias a Dios porque estamos en la gracia, hermano? Proverbios 28:13, así rapidito, por favor. Proverbios 28:13, hermano, mira lo que nos dice. Bueno, por causa del tiempo, ver, ahí me lo van a poner, son rápidos, ¿verdad? Los de proyector. Aquí claramente dice que aquel que confiesa sus faltas alcanzará misericordia, ¿verdad? Pero el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. ¿Cómo la ve? Si hay pecado en tu vida, o estás planeando allí un golpe de estado o algo, el Señor hoy habla en nuestras vidas, hermano, para arrepentirnos, para confesar mis pecados. Porque si no lo haces, ten cuidado, hermano, no vas a prosperar. Y no te estoy hablando de billete, ¿eh? En tu matrimonio, tu esposa siempre va a estar enojada. Tus hijos no te van a respetar. Te va a ir mal. Pues cuánto más tu comunión con Dios.
Porque no podemos decir tener comunión con Dios y andar en pecado, ¿verdad? Y de hecho, así rapidito, primero de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, fíjate. Gracias a Dios damos porque nos habla a través de su palabra. Y es en su palabra donde nosotros podemos encontrar respuestas. ¿Sí está allí? Primero de Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Una pregunta. Robertito, ¿es hasta las 3? Ok. Versículo 8 y 9, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Capítulo, ¿está allí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Fíjese lo que dice. No era él la luz, sino para que diese testimonio. No, primera de Juan. Primera. Aquí la tengo, primera de Juan, es primera de Juan. A lo mejor allí les pasé las notas. Sí está allí, ¿verdad? En primera de Juan, ¿verdad? Ok, versículo 8. Fíjese lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Aquí claramente el Señor nos habla a través de su palabra. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Porque la verdad, si vamos a los hechos reales, ¿cuánto nos cuesta, verdad, aceptar cuando me he equivocado? Conozco personas, hermano, de veras, que las mentiras que echan, ellos mismos ya se las creen. De veras, así, literalmente. Sí sabías eso, ¿verdad? Cuidado, porque ¿sabes qué? Repito, cuando contristamos al Espíritu Santo, déjame decirte que las consecuencias pueden ser muy graves, El error, si no nos arrepentimos a tiempo, hermano, el error trae consecuencias muy graves, hermano. Óigalo. El error te va encegueciendo. ¿Sí recuerdan Elí? ¿Qué pasó con Elí? Dice que la lámpara de sus ojos se apagó porque fue desechando el consejo, la palabra de Dios. Está bien que mis hijos le den rienda suelta y que tiren par y sé que no, yo tengo hijos y nietos, no es fácil. Para los que son papás tal vez se identifiquen conmigo, especialmente cuando pasan por etapas de rebeldía. A mí me aviento noches a veces sin dormir, pero que no quede por ti, hermano, que no quede por mí. Yo le digo a mi hijo, ¿sabe qué? Mientras viva aquí se va a respetar. Aquí hay una autoridad. ¿Y qué crees? La autoridad me la han delegado a mí, porque ni siquiera es mía. La autoridad es Dios. Y voy a tener que rendirle cuentas. ¿Sabes qué? Hay límites, hijo. ¿Y cuántas veces nos ganan los sentimientos, verdad? ¿Sí le pasa eso a usted? A mí sí, no se haga, hermano. A mí sí, de repente, hermano. Cuidado, porque fue lo que le sucedió a Elí. Consintió. No les estorbó, exacto. Y el final, pues en la vida espiritual de Elí fue muy triste siendo el sacerdote. Dice que sus lámparas de sus ojos se apagaron, pero lo que quiere decir es mucho más que perdió la vista espiritualmente.
Sí, sí, sí va captando, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Quisiéramos detenernos, pero el Espíritu, cuando habla a la iglesia, está claro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amén. Ok. Tengamos cuidado con lo que vemos, en casa. Es que es un tema muy extenso, ¿verdad? Que lo que necesitamos es tiempo, ¿verdad? Cuidado, esposo y esposa. Muchas veces la esposa se enoja cuando agarra el teléfono el esposo y lo traen con claves y etcétera, etcétera. Y dices tú, espérate, a ver, mucho misterio aquí. Yo le digo a mi esposa, órale, mamacita, ahí está. Y de repente la miro que está allí y digo, ay, Señor. No, pero somos tentados, hermanos, ¿verdad? Todos los días tenemos que estar orando, tenemos que estar velando para que no caigamos en tentación, porque somos llamados a ser santos. Y así rapidito, hay una fuente que es prioridad y debe ser prioridad en tu agenda todos los días, es la comunión con la palabra. ¿Cómo es que puedo santificarme? Juan 17:17, así rapidito, hermano. Juan 17:17, este sí es San Juan, el Evangelio de San Juan 17, versículo 17. ¿Sí está allí? Ahí está, míralo. Gracias, hermano proyector. El hermanito del proyector. Gracias. ¿Cómo se llama el hermano del proyector? ¿O hermana? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Oh, Vanessa. Dios bendiga a Vanessa. Gracias. Gracias, hermana. Mire lo que dice el versículo 17 del Evangelio San Juan, capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Ahí está la clave, hermano. Esta es la fuente, hermano, que Dios ha proveído para limpiarnos, para santificarnos, para cambiar mi manera de pensar. Teniendo comunión con qué? Con la palabra. Santifícalos en tu verdad. Es el Señor Jesucristo. Cuando oraba hace un ratito, alguien mencionó la oración de Juan, o no sé si me fui en el espíritu, fui arrebatado, pero escuché que alguien habló de San Juan, parece, ¿no? Y aquí miramos la oración de Juan y dice, de hecho es el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí se da cuenta, hermano? La palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra nos santifica. ¿Cuánta comunión tenemos con su palabra? De hecho, déjame decirte que cuando nosotros nos santificamos en la comunión con la palabra de Dios, que es verdad, entonces la palabra estudiada, meditada, reflexionada, se hace rema. Cuando la palabra de Dios, que es logos, se hace rema, entonces mi manera de pensar cambia. Amén. Cambia mi manera de pensar. ¿Cuántos reconocen que necesitan un cambio de mentalidad? Yo necesito un cambio de mentalidad, urgente, urgente. Hay muchos hombres que no pueden ver a una mujer a los ojos, porque se le van los ojos. ¿Estamos hablando en confianza, ¿verdad, hermano? Igual también, hermanas. Yo le dije una vez a mi esposa: oye, mija, ¿qué pasó? No, hermanos, seamos realistas. Batallamos con los pensamientos.
Bendito sea Dios por su palabra. Decía Pablo el apóstol allá en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias, versículo 1, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Os ruego, les decía a los de Roma, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Es lo mínimo que debemos hacer. Y entonces ahí dice, y renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Es la palabra, hermano. Les voy a dar un tip a los esposos. Y conste, no es para pararme el cuello. Y si piensa que me paro el cuello, tíreme lo que quiera, hermano. Pero es un tip que me trabaja. Y aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Cuando nos enojamos, no te creas, no nada más cuando nos enojamos, mi amor. O cuando no estamos enojados. ¿Saben qué? La cosa se pone muy buena cuando le digo, vamos a hacer un devocional, mi amor, antes de dormirnos. Comparto con ella un salmos, un capítulo de la Biblia, lo leemos, lo estudiamos. Si supiera que a gusto dormimos. De veras. Cuando la palabra obra en mi vida, cambia mi manera de pensar. Ya no le digo a ella, pues tú acuéstate de aquel lado, yo me acuesto de este lado. No, le digo, véngase mi chiquita. Y no se diga ella. Mi manera de pensar cambia. Mi manera de pensar. Y sabes qué, hermano, cuando mi manera de pensar cambia, entonces comienzo a obrar como Cristo anduvo. Y eso santifica mi vida todos los días. Por ejemplo, ahora miro al necesitado y digo, voy a ir a hablarle de las buenas nuevas, porque la palabra está obrando en mi vida, está cambiando mi manera de pensar, me está santificando, y al mismo tiempo que me santifica, la palabra hace que obre. ¿Sí recuerdan Jesús allá en Mateo, cuando habló de las bienaventuranzas, capítulo 5? Pues le pido que lo lea en su casa, por causa del tiempo ya vamos a ir concluyendo. Ahora sí, pero si usted observa, Jesús les dijo a sus discípulos, miren, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amen a quienes, a sus enemigos, oren por quienes, por los que los persiguen. ¿Correcto? Dice, y de cierto les digo que si alguno te pidiere la capa, no nada más le des la capa, dale el vestido. Y si alguien más te dice, hey, ayúdame a cargar esta carga por 1 milla, no la cargues 1, llévalo 2 millas. Y si alguien te da la mejilla derecha, ¿qué dice? Ponle en la izquierda. ¿Cómo la ve, hermano? La palabra nos renueva. La palabra hace que cambie mi manera de pensar. Y no solamente eso, me hace obrar, me hace andar como Jesús anduvo. De hecho dice, acuérdense, estos mismos versículos que estoy compartiendo con ustedes del capítulo 5, dice, así como vuestro Padre Celestial hace que el sol salga sobre buenos y qué, y malos, y hace que llueva
sobre justos e injustos. Así también hagan ustedes. Sí va captando, hermano, ¿verdad? Así también hagan ustedes para que sean hijos de vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Denle un aplauso, ¿qué le parece? A Jesucristo, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él no nada más habló, Él habló y Él obró. Por eso te voy a pedir una cosa, hermano. No quites tu mirada de Jesucristo. Él es el Señor. Él es el autor de nuestra fe. No quieras ser protagonista de tu vida. Mira a Jesús, hermano. Amén. Nuestra esperanza es que un día, no falta mucho, nos vamos a ver con Él cara a cara. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Esa es nuestra esperanza. ¿Esa es tu esperanza, hermano? Espero que eso sea tu esperanza. Espero que tu esperanza ya no sea ganarte el gordo. Espero que tu esperanza ya no sea el iPhone, ¿qué? ¿Cuál viene? $16. Espero que tu esperanza ya no sea la eterna juventud. Andaba yo en eso, Robertito, que me quería comprar unas pomadas. Y luego una vez miré a un hermano y me dice: ay, hermano, como que está comiendo bien. Ajá, dije, gracias. Espero que tu esperanza, hermano, sea encontrarte un día con tu amado en las nubes. Verle cara a cara como Él es. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si oramos para dar gracias a Dios? Y si hay, hermano, alguna área en tu vida, hermano, que tengas que rendirle a Dios. Si has abierto una puerta, hermano, cada quien sabemos. Yo sé mis luchas. Sé que en mi vida a veces doy cabida a acciones que contristan a mi amado, al Espíritu Santo. Tal vez has perdido el ánimo de orar, de leer tu Biblia, de servir en los negocios del reino, de amar a tu prójimo, orar por tus enemigos. Es porque tal vez hemos abierto puertas. Cerremos hoy, hermano, esas puertas. Claramente el Señor dice: si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Padre, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, infinitas gracias. Pedimos, Señor, por misericordia. Hoy en este día trata con aquellos que aún todavía no están convencidos de ser hijos, pero sabemos que no hay casualidades en ti, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos has querido hablar todo este tiempo, Señor, para salvación, porque tu voluntad es que nadie se pierda,
sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros pastores, Guillermo, Rita Gómez, Señor. Bendice su familia, bendice los servidores, bendice cada miembro de esta congregación, Señor. Todas las familias en general. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos terminados, hermanos. Hemos recibido palabra del Señor, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.